Ahora sí está bien alto, amigos. Ahora sí batallé un poquito para subirme. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Galo Morales. Miren, ya andamos por aquí. Por fin completamos las modificaciones de la camioneta. Por fin, después de 2 semanas que yo pensé que iba a ser más rápido, pues ya estamos aquí, señores. Hoy les voy a enseñar cada una de las modificaciones que se le hicieron a la camioneta. Les voy a mostrar aquí cómo quedó la camioneta. Vamos a verla, vamos a hacer unas tomas que se vea bien la camioneta para que ustedes puedan ver cómo se mira. Vamos a manejar un ratito aquí en la carretera. Vamos a hacer unas tomas con el dron para ver bien la camioneta. Y también les voy a pasar el proceso de instalación de cada una de las piezas. Así que vamos a empezar con el video. Pero antes, quiero que visualicen cómo estaba la camioneta antes. Vamos a pasar unas imágenes de cómo era la camioneta antes de las modificaciones. Quiero que la visualicen, quiero que la miren, mírenla bien. Miren, ahí está. Vean cómo era la camioneta original, con esas llantitas, esos reincitos. La verdad estaban chilos los reines, pero no iban a quedar con todo el concepto que traía yo en mente para esta camioneta. Muy bien, ahora sí, ya vieron la camioneta. Vamos a empezar con el video. Vamos a empezar con el lift kit. Recuerden que, como ya les comenté en el video pasado, se le instaló un lift kit de la marca BDS. Es un lift kit de 6 pulgadas que se puede ajustar de 4 a 6 pulgadas. Esta camioneta la dejamos más o menos enfrente como unas 5 pulgadas, un poquito más de 5 pulgadas. Y así es como se ve ya instalado. Vean ustedes cómo queda aquí el depósito de la reserva. Queda aquí amarrado arriba del amortiguador, del resorte, y aquí trae estas válvulas que se pueden ajustar. Esta es la válvula de baja velocidad y esta es la válvula de alta velocidad. Por eso es que aquí en la ciudad y en la carretera ahorita está con un ajuste suave y se siente muy bien la suspensión. O sea, se siente blandita, se siente rígida pero a la vez suave. No sé cómo explicarles, pero se siente muy bien la suspensión, se siente estable. Así es como quedó aquí el coilover. Vean ustedes cómo quedó aquí la espiga esta gigantesca, y les voy a mostrar aquí la parte de abajo cómo quedó. Miren, así quedó instalado. Trae un skid plate ahí que protege el diferencial y pues los ejes quedan muy rectos. Miren, quedan pues así es como deben de quedar para que no pierdan fuerza, para que no se vayan a dañar. Aquí en esta parte de aquí es donde se puede ajustar muy bien esta suspensión, por eso es que queda muy bien alineada. No recuerdo cómo se llaman estas rueditas, que es lo que permite que se pueda ajustar muy bien esta suspensión. Y así es como se ve esta suspensión. Ahora voy a mostrarles la parte de atrás. Vean, aquí viene, pues viene con los 4 amortiguadores Fox, ¿no? Aquí viene también, aquí dice BDS, trae sus amortiguadores Fox en la parte de atrás. Y aquí en la parte de atrás simplemente se instalaron estos tacones. Estos tacones son de 4 pulgadas. Y aquí pues es muy simple la instalación. Aquí atrás se pone el tacón, se cambian los amortiguadores y ya, listo. No les quiero mostrar toda la camioneta, se las voy a mostrar más adelantito. Primero les quiero mostrar todas las piezas, todo lo que se instaló, y al final les voy a mostrar toda la camioneta completa, ¿no? Para que esté más emocionante, porque si no, qué chiste, ¿no? Pero van a ir viendo pedacitos. Y bueno, amigos, la instalación de este kit duró más o menos como unas 8 horas, porque pues era la primera vez que se ponía un kit de una camioneta de este año, ¿no? Ya se habían puesto otros kits de otras camionetas, pero no, ninguna de estas, así de una 2021, nunca se había instalado un kit 2021. Y tuvimos algunos contratiempos ahí. Y bueno, amigos, pues así fue la instalación de este kit. Este kit se instaló en el taller Super Frenos de la Guerrero y Sexta en San Luis Río Colorado. Ahí pues si ustedes quieren instalar un kit de estos, pregunten por el Puy. Él fue el que instaló el kit en esta camioneta y como pueden ver pues quedó al fregazo. Bien alineadita, no se mueve para nada, no se prendió ningún foquito, todo al fregazo. Y bueno, amigos, pues mientras el Puy ponía el kit, yo me lancé a poner estas llantas, montarlas en estos rines. Es una llantera que está por la Segunda y Sonora, enfrente del Estadio Revolución. Ahí está, tienen maquinaria profesional y pues todo quedó al fregazo. Ahí fue donde instalamos estas llantas Mickey Thompson. Estas son unas Baja Boss AT. Estas llantas son all terrain y optamos por estas llantas
porque es un modelo nuevo que hay ahorita en el mercado de la Mickey Thompson y la verdad es que hasta ahorita me han gustado bastante. No hacen nada de ruido en la carretera, no se siente el cambio de las otras llantas. Es increíble que la otra llanta pues no tenía nada de tacón y esta pues sí tiene un taconcito bastante grande, pero aún así no se siente el ruido, señores. No incrementó mucho el ruido, muy poquito el ruido, como un 10% si acaso. Pero esta llanta ya la vamos a probar en el desierto, ya las quiero probar porque ahí es donde van a lucir estas llantas, ahí es donde se van a desempeñar bien perrón estas llantas, que están diciendo que se siente como si trajera las Mad Terrain, o sea que se agarran bien machine en la arena. Entonces es por eso que opté por esta llanta que no hace ruido, pero funciona bien machine en el desierto, funciona muy bien en off-road. Y esta llanta es una 35 por 1250 R20. Pusimos este ring de la marca Method Wheels, que vean ustedes, la verdad es que queda muy bonito, combina muy bien con todo lo demás, con todos los demás accesorios de la camioneta, se mira muy bien. Y estos son los zapatos que trae la Power Boss, ya la bauticé, amigos, como es una camioneta Power Boost y trae unas baja voz, pues yo ya la bauticé y se llama la Power Boss. ¿Qué les parece, Y bueno, amigos, pues ya regresamos al taller con el Puy, ya terminaron de instalar el lift kit, pusimos las llantas y de ahí nos fuimos a ponerle estas molduras que están aquí, estas molduras para que combinaran ya bien con todo el diseño que yo ya traía en mente. Yo ya desde un principio ya tenía yo planeado poner estas molduras y pues ahí se las instalamos con Rigoberto Campa. Él es un carrocero que se los recomiendo, hace muy buenos trabajos. Si alguien está interesado en algún trabajo de carrocería y pintura, pues aquí les voy a dejar el número de Rigoberto Campa, que es el mero chilo para pintar. Ahí si están interesados, pues échenle un grito. Y bueno, pues llegamos ahí con el Rigo, ya tenía listas las molduras, ya las había pintado, las mandamos a pintar del mismo color de la camioneta. Vean qué bonito quedó, quedaron como de agencia. Y pues ahí las instalamos, como ustedes pueden ver aquí, miren, lleva unas bases donde se atornilla esta moldura. Para poner estas basecitas se le pone un promotor aquí a la pintura y luego ya después se pega esta basecita que viene siendo como ese tipo tape doble. La verdad es que este se pega como 3 veces más fuerte que el tape doble. Vean aquí pues cómo se instaló esto. Y aquí por adentro también lleva estas grapitas que van atornilladas aquí por adentro. La verdad es que queda muy fuerte la moldura, O sea, esta moldura, olvídate que se te vaya a mover o que te vaya a caer o algo. Aquí también lleva otros 2 tornillitos y aquí lleva unas grapitas, esas que les llaman chupones, se pega de aquí. Muy bien queda la moldura esta. Miren, esta moldura me gustó porque continúa, si se fijan ustedes aquí, continúa con la línea de la camioneta. O sea, parece que son originales estas molduras, parece que son como, lo que les digo es que conservan la línea de la camioneta, la línea original. Esta también, esta curvita la trae originalmente la camioneta y aquí atrás también, miren, continúa la línea. Todo muy suave, esto me gusta también para que no arroje piedras. También la de enfrente, como ustedes pueden ver, esta parte de aquí así pues protege un poco de las piedras que pueda lanzar la llanta, para atrás. Y también así pues si llegamos a pasar por algún lodazal o algo, pues ya no se va a embarrar, toda la camioneta. O sea, muchas funciones que tienen estas molduras hacen que la llanta no se vea tan salida. Vean ahí, ya queda la llanta un poquito salida. Se fijan aquí la parte que les digo que protege de las piedras, cómo abarca toda la llanta. Muy contento quedé con estas molduras, me gustan mucho, me gustaron bastante. Le dan como más carácter a la camioneta, se ve más ruda. Justamente así es como quería que se viera la camioneta. Si alguien está interesado en cualquiera de estas partes que se le instalaron a esta camioneta, les voy a dejar los links de todas las partes aquí en la descripción. De las llantas, de los rines, del lift kit, de las molduras. Estas molduras son marca Air Design. Ahí les voy a dejar también el link de estas molduras. Y como pueden ver también instalamos estas letras, porque yo sentía que algo le faltaba aquí a la camioneta, algo que rellenar. Ahí estaba muy lisa y le pusimos Limited R. Se van a sacar de onda algunas personas, en verdad van a pensar que es la Limited R. Ya ven que viene la Raptor R, el Bronco R, pues esta es la Limited R. ¿Cómo la ven? A mí me gusta mucho, la verdad, me gustó mucho cómo quedó. Y bueno, amigos, ya
ya para finalizar, mostrándoles las modificaciones de la camioneta. Por último, lo que hice fue cambiar el emblema y poner un emblema con iluminación LED, pero con una animación que me gustó mucho, Fíjense cómo hace una animación así, la gráfica como que gira y luego prende el Ford. Un detalle muy padre, Miren, ahí va, vamos a encenderlo. Y bueno amigos, pues la conducción en la ciudad, la conducción normal, se siente muy bien, se siente muy estable la camioneta, se siente casi como estaba original. Hasta me atrevería a decir que se siente hasta más estable la camioneta, porque la suspensión es un poquito más rígida y recuerden que los rines salen un poquito del vehículo, entonces hace que el vehículo sea más ancho y por eso se siente a lo mejor un poquito más estable. Me comentaba ahí un suscriptor que decía, no, ya destruiste la estabilidad de la camioneta. Para nada, señores, este kit de suspensión es uno de los mejores y es por eso que lo escogí. Y la verdad es que se siente muy bien. Ya la probé en la carretera también y se siente muy estable. No se encendió ningún foquito aquí adentro de la camioneta. Todos los sistemas están trabajando muy bien. La velocidad crucero automática funciona perfectamente. Detecta muy bien a los vehículos de enfrente. Se sigue frenando sola, sí, o sea, sigue funcionando todo como funcionaba antes, amigos. La verdad pensé que íbamos a tener que hacer algunos ajustes en la computadora, algunos ajustes en los sensores. Me comentaba también ahí otra persona en unos comentarios, ya descalibraste los focos, ya descalibraste todo. Para nada, señores, todo está funcionando perfectamente. Y bueno amigos, pues se me acabó la luz. Espero les haya gustado el video, espero les hayan gustado las modificaciones, pero más que nada espero que les haya servido un poco ver cómo queda un lift kit. Si ustedes están pensando poner un lift kit a su camioneta, pues así es como va a quedar, así es como se va a ver. ¿Ustedes qué opinan? Yo sé que a algunos pues de plano pues no les gusta, yo sé que a algunos no les gusta, ya me lo han dicho, que feos rines. La verdad, los rines es una de las cosas que más me gustan, amigos, Recuerden que ahora sigue ir a probar cómo funciona esta suspensión en las dunas. Ahora sí vamos a poder ir a las dunas, ahora sí vamos a ver cómo funciona esta camioneta allá en las dunas. Vamos a probar las llantas, las Mickey Thompson baja voz, las All-Terrain, vamos a probarlas en la arena a ver cómo funciona. Estoy sintiendo que va a quedar muy bien, va a funcionar muy bien, porque el desempeño de esta camioneta, caí en un bachezón y no se sintió, amigos. Pasó como si nada, sí se sintió un track, pero pensé que se iba a sentir ¿no? Pasamos como si nada, muy bien. Y como les decía, amigos, pues vamos a ir al desierto, vamos a probar la suspensión, vamos a probar las llantas y todo el show. Así que si no te quieres perder la prueba en el desierto, pues suscríbete a mi canal si no lo has hecho aún y dale like, compártelo. Y ahí nos vamos a estar guachando.